Buenos días a todos. Agradecemos su participación en este espacio. Estamos dando unos minutos para que terminen de ingresar los participantes y damos inicio al evento. Buenos días. Agradecemos su participación en este espacio. Bienvenidos. En nombre de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y la Fundación ANDI, les damos la bienvenida al evento de inclusión de población migrante, una apuesta del sector privado. Mi nombre es Catalina Martínez, directora de la Fundación ANDI, y para la jornada de hoy tendremos la siguiente agenda. Tenemos las palabras de apertura por parte de nuestro presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster. Tenemos unas palabras que nos envía Lawrence G. Sachs, director de USAID Colombia. Haremos un lanzamiento sobre el directorio de Páginas Blancas se le tiene. Tendremos un conversatorio sobre los casos de éxito de inclusión laboral de población migrante en Colombia. Nos acompañan en este conversatorio María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia,
Emiliano Moscoso, fundador de Sierra Nevada, Roxana Mendoza, gerente de gestión humana de Dugotex, y este conversatorio va a estar moderado por Ricardo Amaya, director de Adivoca en Colombia. Y para el cierre tendremos unas breves conclusiones en coordinación con los integrantes del modelo de empleo inclusivo, Ricardo Amaya de Adivoca, Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona, y yo estaré acompañándolos en el cierre. Los invitamos a seguir el minuto a minuto de este evento en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Andy, _Colombia y @Fundación Andy. Para dar inicio a esta jornada, doy paso al presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días, Bruce. Buenos días, Catalina, y buenos días a todos. Gracias por estar el día de hoy, gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante poder tener estos espacios en donde seguimos, a pesar, digamos, de las condiciones de distanciamiento que estamos teniendo en este momento, donde seguimos con nuestra función misional, donde seguimos con nuestra función propia de la ANDI, donde estamos buscando adicionalmente retomar todas las agendas que teníamos planteadas originalmente, donde podemos adicionalmente plantear nuevas o nuevos retos con esta nueva situación que ya todos conocemos. Inclusive, como ustedes se dan cuenta, he puesto este backing en donde estamos resaltando la campaña que la ANDI ha venido haciendo junto con Accenture, pero que no es una campaña nuestra, es una campaña para todos los colombianos, es una campaña en donde invitamos a todas las compañías a unirse, a todas las personas, a los ciudadanos, donde básicamente les proponemos que dado que tenemos y que no tenemos alternativa distinta que la de ir tomando nuestras actividades, no hay sociedad que funcione si no tenemos realmente la capacidad de poder operar desde el punto de vista económico. Dado eso, la única alternativa que tenemos es la de implementar las mejores medidas de comportamiento, de distanciamiento social. Está demostrado que una muy buena parte de las medidas efectivas en países que han logrado contener mejor la epidemia tienen que ver con el comportamiento de los ciudadanos, tienen que ver con la capacidad que tengamos de generar reglas claras, pero reglas cumplibles por todos. Los invitamos además a ir a ese site, a ese website, en donde adicionalmente podrán encontrar, si ustedes son representantes de compañías, podrán encontrar toda la señalética, podrán encontrar las normas, las piezas, podrán marcar si ustedes quieren las piezas con sus propios sellos. No es un sello de la ANDI. Entonces, si uno se encuentra con que hay, por ejemplo, una alcaldía que quiere adicionarse o que quiere ser parte de la campaña, puede decir que la campaña es de la alcaldía. Estamos un poco, digamos, invitándolos a que todos entremos en ello. Con esto dicho, voy ahorita a compartir pantalla porque quiero un poco contar lo que hasta ahora hemos hecho y el ejercicio, digamos, que ha sido realizado por el equipo de la Fundación, por el equipo que en conjunción con Activoca y con USAID hemos venido conformando durante ya un par de 2 o 3 años, y hemos hecho varias cosas muy valiosas, varias cosas muy importantes que nos han resultado además en productos, en servicios, en acciones concretas que realmente pues logran lo que estamos buscando, que es tener el mejor impacto social en términos de nuestra función en la sociedad como agentes, en este caso, digamos, nosotros representantes del empresariado colombiano, pero con grandes aliados como es el caso, repito, de nuevo, de Activoca y de USAID, con quien hacemos este y otros proyectos. Con eso voy a compartir la pantalla para hablarles perdón, aquí la tengo, del inmenso reto que hemos tenido o que hemos aceptado, digamos, ok, perfecto. Del inmenso reto que tenemos nosotros con todo el ejercicio, con toda la experiencia que se ha presentado en Colombia respecto de la población migrante. Este es un ejercicio en el cual básicamente lo que estamos tratando de entender es, por un lado, cuál es verdaderamente como el efecto, por otro lado, cuál es la capacidad que tenemos nosotros de reaccionar mejor, por otro lado, cuál es la mejor forma de diseñar y de implementar políticas y de implementar acciones concretas del empresariado que nos permitan atender a la población migrante. Decir que desde el sector empresarial, desde el sector privado, estábamos nosotros completamente decididos a hacer lo mejor que podamos frente a este reto.
Probablemente es un reto que nos sobrepasa en el sentido de que nosotros no vamos a ser capaces de atenderlo todo, pero sí seguramente somos capaces de poner nuestro grano de arena en el sentido de poder generar acciones en cada una de nuestras organizaciones y como colectivo para poder mitigar de alguna forma los efectos que sufre esta población, que sin duda alguna es una población, digamos, altamente vulnerable y en la cual, digamos, desde Colombia hemos estado, o con la cual más bien, desde Colombia hemos estado decididos a apoyarlo con lo mejor que podamos y con lo mejor que tengamos. ¿Es suficiente? Muy seguramente no va a ser suficiente. Yo he sostenido en varias ocasiones que este es un problema no solo de Colombia, es un problema global. Digamos, de alguna forma, lo que sucede en Venezuela, pues es el problema de los venezolanos, pero lo que sucede de Venezuela hacia afuera es un problema de todo el planeta. Nosotros tenemos la característica, sí, de tener, sin duda, digamos, las fronteras tan vivas y tan grandes, tan largas, tan distantes, de tan gran tamaño con el hermano país, lo que sin duda nos convierte, digamos, en una de las puertas de salida, o por lo menos de mecanismos de comunicación de vasos comunicantes, entre vasos comunicantes, perdón, más dinámicos. Entonces, con esto les vamos a contar un poco lo que hasta ahora tenemos y lo que el estudio que se ha realizado nos arroja. Ok. Fíjense ustedes del dato de población migrante. El dato que teníamos o que tenemos a marzo del año 2020 es que por ahora el cálculo, digamos, identificado, seguramente habrá una subestimación y no seremos capaces ni Migración Colombia, ni el gobierno, ni el DAN es capaz de tomar todos los datos de todas las personas, pero es una, es sin duda alguna, especialmente porque parte muy importante se produce a través, por supuesto, de fronteras que no son oficiales, pero tenemos que a Colombia han llegado, digamos, por ahora identificados 1.809.872 venezolanos, de los cuales 43% son considerados regulares en el sentido de que tienen un permiso especial de permanencia claramente identificado. 43% e irregulares, digamos, tenemos un dato de 57%. Fíjense ustedes que después de la entrada y la obtención del permiso y el registro, pues por supuesto el 43% sube el 79% en el sentido de que a pesar de no haber pasado por las fronteras oficiales, tienen el permiso activo que de alguna forma además también no solamente nos permite, digamos, tener la información oficial de su presencia en Colombia, sino también nos permite darle pues algunos de los beneficios que eventualmente puede nuestro país ofrecerle pues a todos los seres humanos, incluso algunos de ellos definidos hasta por la Corte Constitucional, como es el caso del derecho a la salud. Pero este dato para nosotros termina siendo un dato de la mayor importancia. Entonces, pero pongámonos y por favor hagamos cifras. Si el 80% de 1.800.000 en este momento tiene ese derecho claramente identificado y claramente registrado, pues tenemos entonces un sistema, por ejemplo, un sistema de salud o un sistema de educación en donde tenemos en este momento la obligación de prestarle servicios a un grupo de personas importantísimo, es decir, por lo menos 1.600.000 personas registradas. Fíjense ustedes, cuando se hace un análisis desde el punto de vista de edad, es decir, de grupos etarios, lo que tenemos es que menores de 18 años, menores de edad son el 38.8%, entre 18 y 29, jóvenes tenemos el 32.3%, entre 30 y 60, 59 años tenemos 67.7% y mayores de 60 años tenemos el 1.3%. Cuando se hace el análisis desde el punto de vista de su nivel educativo, fíjense ustedes que tenemos un 13% de personal o de personas que han tenido la oportunidad y que cuentan con un título universitario. Esto tiene algunas características que van a ser muy importantes, las vamos a ver ahora en adelante, alrededor, por ejemplo, también de algunas virtudes o algunas ventajas que se pueden obtener de la presencia de este grupo de personas. Con títulos tecnológicos o técnicos, el 11.7%, con posgrados el 0.8%, con bachillerato completo el 69.1% y sin educación solo el 4.6%. Esto, digamos, primera conclusión muy importante, o segunda, después de que vimos, perdón, el dato de las edades que aparece aquí, en donde tenemos que un grupo muy importante, digamos, entre 18 y 60 años, estamos hablando de cerca del 60%
de los migrantes, y esto es importante porque de alguna forma estas son personas con capacidad de trabajo. Pues bien, no solamente son personas con capacidad de trabajo, sino son personas con educación. Y eso, entre otras cosas, a un país le vale mucho. Educar a estas personas seguro le costó a Venezuela, digamos, unos recursos importantes y también le hubieran costado a Colombia. Pero adicionalmente, pues ahí nos vemos también, digamos, oportunidades que existen alrededor de poder trabajar con ellos. Alrededor del 95% de las personas tienen educación y fíjense ustedes cómo el 24 o 25% además tienen títulos técnicos universitarios o títulos de posgrado. En términos de situación económica, fíjense ustedes que bueno, el dato que tenemos, y recuerden ustedes que este es un dato probablemente de marzo. Eh, tenemos, y digo porque en Colombia ya tenemos algunos datos de abril en términos de desempleo, y lo que tenemos en nuestra realidad nacional hoy en día es suficientemente complejo porque seguramente se ha producido un agravamiento en la situación de todos estos, pero fíjense ustedes, cuando vemos la tasa de desempleo de la población migrante y de la migrante de larga duración y nacional general, vemos que tenemos una tasa de desempleo de población que hace 12 años vivía en Venezuela del 20.7%, el total nacional 9.7%, y población que hace 5 años vivía en Venezuela el 14.4%. Y fíjense ustedes cuando vemos el dato de población ocupada, que hace 12 meses, perdón, vivía en Venezuela por rangos de ingresos, tenemos que el 34.5% está entre 0 y 0.5 salarios mínimos legales vigentes. Entre 0.5 y 1 tenemos que hacer el 30%, es decir, el 29.2. Entre 1 y 2, entre 1 y 1.5 tenemos el 28.2% y más del 1.5 más de 1.5 salarios mínimos legales vigentes, 8.2%. Recuerden ustedes que que en Colombia el salario promedio de los colombianos está en alrededor de 1.100.000 pesos, es decir, el grupo grande sería este grupo equivalente, digamos, al 28.2% de la población migrante. Desde el punto de vista regional nuestro, desde el punto de vista de nuestra geografía y de nuestra demografía, fíjense ustedes los departamentos en los cuales se presenta la mayor densidad y la mayor capacidad, la mayor presencia de los migrantes venezolanos. Aparece Bogotá, digamos, con un 19.76% como número 1, ustedes saben, aparece aquí en este grupo que está acá. Luego está el norte de Santander, por razones yo diría que más que obvias, en el sentido de que son una de las dos fronteras vivas más importantes, dos o tres junto con Arauca y con Guajira. Luego aparece Atlántico, que está aquí, no gratuitamente. Barranquilla es una ciudad que ha ofrecido oportunidades tradicionalmente y que adicionalmente ha venido trayendo una dinámica importante, lo que seguramente genera, digamos, un sentido atractivo para los migrantes en el sentido de que allá puedan conseguir oportunidades. La Guajira, nuevamente un departamento fronterizo, y Antioquia, quizá con las mismas razones que presentamos alrededor de Barranquilla y de Bogotá. Es decir, allí en Antioquia, pues seguramente ellos han encontrado alguna capacidad o alguna posibilidad de encontrar trabajo con mayor probabilidad, ¿verdad? Luego nosotros, digamos, estamos convencidos y decimos y hacemos esta afirmación que aparece aquí diciendo que las empresas necesitan en todo caso entornos sostenibles, y nosotros creemos que esto es válido no solamente para el caso de la migración, sino es válido también para el caso de todas las poblaciones vulnerables. De manera que nosotros tenemos la decisión y el principio general en nuestra mente que las empresas deben incluir dentro de sus principios y de sus objetivos generales la idea de que la inclusión de la población migrante nos genera un entorno más competitivo para la economía y nos genera, por supuesto, un entorno más sostenible. Entonces, cuando trabajamos, así como trabajamos, por ejemplo, con población vulnerable que ha sido víctima del conflicto armado o de minorías que han sido eventualmente históricamente en Colombia excluidas, lo mismo diríamos nosotros que aplica para la población migrante, que pues ya vimos es un grupo de cerca de 1 millón o superior a 1.800.000 personas.
Ahora, ¿cómo hacerlo? La pregunta es qué hacer, cómo plantearse. Y en eso se han planteado dos estrategias. Una estrategia que tiene que ver con la capacidad verdaderamente de ofrecerle a ellos la oportunidad de ser proveedores de las compañías, por un lado, y por otro lado, la capacidad que tengamos nosotros directamente de ofrecerles empleo. Respecto de la proveeduría, digamos, nosotros hemos venido haciendo un trabajo grande en la ANDI, que además, entre otras cosas, lo hemos venido profundizando durante esta época de pandemia, no solamente para la población migrante, por supuesto, sino en general para poblaciones vulnerables o incluso para compañías, empresas pequeñas, pymes y mipymes que hayan tenido situaciones de vulnerabilidad durante este proceso, que sí que de alguna forma arranca, digamos, con una gran idea que se planteó hace un tiempo, que fue la idea de tener el directorio Se Le Tiene, que es el directorio de páginas blancas, donde inicialmente lo que hicimos fue incluir 200 emprendimientos para hacer compras inclusivas desde Colombia. Básicamente la idea o la invitación más bien es a que se realicen compras operativas, perdón, que eventualmente no sean estratégicas, en donde podamos incluir emprendimientos de migrantes o emprendimientos de refugiados. Como les decía, esto lo hemos inclusive, algunas versiones de esta idea la hemos inclusive ampliado durante los últimos meses, incluso una, digamos, la tenemos con un marketplace que tenemos con la W, la emisora de radio, para poder ofrecerle oportunidades a trabajadores independientes o para ofrecerle oportunidades a pymes y mipymes. Esta idea que es la de que nosotros podamos ser realmente ese vínculo o ese canal a través del cual la gente consigue o encuentra formas y canales para poder venderle a compañías de mayor tamaño. Fíjense ustedes que en este sentido, en particular, se han visibilizado 220 emprendimientos hasta ahora, ubicados en 7 departamentos en 4 sectores económicos. Este ha sido un ejercicio que además hemos hecho con muchos aliados, es parte de la alianza que tenemos también con Activoca y con USAID. Y luego además hay que, y digamos en la otra rama hemos venido hablando del tema de empleo inclusivo, perdón, en donde estamos buscando realmente darle oportunidades de trabajo. Por supuesto, cumpliendo todos los requisitos, por supuesto, teniendo los permisos especiales de permanencia, pero por supuesto, digamos, con todas las condiciones de cumplimiento del mercado laboral. Y esto lo digo porque es muy importante, porque en algunos casos al inicio del ejercicio nos encontramos con algunas experiencias no tan buenas presentadas, en las cuales, por ejemplo, en algunas fincas, por ejemplo, estaban haciéndose contrataciones en condiciones que no eran contrataciones formales. Ahora, hay que decir una cosa. Recuerden que en todo caso el campo colombiano tiene un altísimo grado de informalidad, cerca del 84 al 86% de los empleados son no formales, de manera que no es solamente un tema de los migrantes, pero vale la pena, digamos, plantearlo. Con esto dicho, casos exitosos en materia de inclusión laboral, pues hay varios, hay muchos, yo diría que en este momento pues hay muchísimos a destacar, pero hemos querido, digamos, mostrar el caso de Claro, en donde Claro por Colombia básicamente lo que hace es un ejercicio de inclusión de población vulnerable mediante el diseño de una ruta de empleo para la población migrante y buscando, digamos, desde el punto de vista misional, el mejoramiento de la atención al cliente. Diane y Jordi, que es un proyecto que ellos han denominado Proyecto Tricolor, en donde básicamente lo que se hace es una cualificación de procesos de talento humano y que ha conducido a que efectivamente se logre una disminución en la rotación de personal y mejoramiento en los indicadores de producción. Sierra Nevada, además con quien hemos hecho una gran cantidad de proyectos y de quien hemos destacado sus iniciativas, lo hemos hecho también inclusive en un programa de radio que teníamos dedicado a este tipo de temas. Básicamente ha planteado un programa que se llama Sierra Sin Fronteras, que básicamente busca la promoción de la tolerancia y el respeto por las diferencias. Tiene unos planes de carreras y de ascensos, y como resultados, en el 2019 el 65% de sus trabajadores son población vulnerable. También tenemos casos de inclusión socioeconómica y población refugiada con vocación de permanencia en Cali, que es una iniciativa desarrollada por ACNUR, la Embajada de Canadá, CUSO y la Fundación Carvajal, en donde básicamente lo que se tiene es una ruta de acompañamiento antes, durante y después de la vinculación laboral. Ya hay 9 empresas que están funcionando, 65 casos de personas provenientes de Venezuela y colombianos
han retornado y han sido participantes. Por su parte, Compensar, que tiene un proyecto a una iniciativa que se llama la Agencia de Empleo y Emprendimiento, que es una ruta especializada además para el migrante, donde básicamente lo que se da es un proceso de formación para el mercado laboral colombiano y además le ofrece articulación con otros actores, en donde a través de la agencia 360, de la agencia 366 migrantes han obtenido un empleo formal hasta ahora. Ahora, hay que, perdón, hay que destacar que la población migrante para todos los países no solamente tiene costos, no solamente plantea, digamos, desafíos y nuevos retos, tiene una gran cantidad de beneficios para muchos países. Ustedes saben, hay incluso países que propician la migración hacia el interior de sus fronteras. Hay países que lo necesitan. Hemos conocido muchos casos y de hecho muchos colombianos han sido, digamos, beneficiarios o han sido parte de los programas en donde se busca traer gente. En el caso de Colombia, y entonces básicamente lo que estamos haciendo, y está basado en las gráficas anteriores, hemos querido resaltar la capacidad realmente de que haya un bono demográfico, de que nos aprovechemos del bono demográfico, es decir, las personas que llegan con esta edad, que además no tuvimos que formarlas en Colombia, no tuvimos que alimentarlas en Colombia y que llegan con capacidad de trabajo. Luego, adicionalmente, normalmente, y esto es un beneficio que tenemos que ver, se generan altos indicadores de productividad. Se puede eventualmente llenar el cubrimiento de vacantes que eventualmente hayan sido de difícil ubicación, además porque vean ustedes la población, la capacidad que ha tenido en términos de sus estudios y de formación educativa. Se estimula la creatividad y la innovación y se dinamiza sin duda alguna la economía. Ahora, ¿cuáles han sido las barreras o cuáles han sido las dificultades que se tienen que superar o que se tienen que eventualmente trabajar para eliminar? Por un lado, la documentación en general, los permisos, los registros, la bancarización. Sin duda hay diferencias culturales, por muy cercanos que seamos, sí se presentan las diferencias culturales y son importantes. Las familias tienden a tener inestabilidad, básicamente porque inclusive en algunos casos algunos no pudieron viajar, otros se quedaron allá, porque tienen un reto además personal muy fuerte, porque hay un costo-oportunidad en términos de falta de tiempo y recursos y porque en muchos casos tienen condiciones precarias de vida que sin duda alguna pues afectan a las personas en forma material y afectan el bienestar de las personas. En este orden de ideas, entonces las recomendaciones que se hacen o que se están haciendo es que la crisis sea vista como una gran oportunidad, entendiendo que el bono demográfico es una oportunidad importante, que haya una profunda articulación con el sistema o con el ecosistema de innovación social, que se puedan desarrollar alianzas estratégicas que nos permitan, además de alguna forma, pues tener los mejores resultados y lograr la mejor, el mejor éxito, diría yo, no solamente para las empresas, sino también para las personas, para el Estado y demás. Que haya apertura cultural, que se estimule, digamos, una cultura de apertura cultural en la cual realmente se le abran las puertas a la población migrante, con generosidad, con entendimiento, además de la situación que están viviendo, que se identifiquen las oportunidades para incluir, que haya acompañamiento psicosocial, no deja de ser duro, muy duro, a pesar de que se le estén dando las oportunidades en un momento dado, digamos lo que significa para una persona tener que moverse, básicamente en la mayoría de los casos por hambre y por condiciones de vida no aceptables en su país, moverse para otro lugar, y que eventualmente y que efectivamente se cuente con implementaciones de sistemas de monitoreo y de evaluación que permitan, como en todos los programas con contenido social, poder saber cuáles son los resultados y qué está teniendo efecto y qué no está teniendo efecto. Con esto les diría que esta es la presentación que quería hacerle, es decirle que tenemos una oportunidad importante, que hay que trabajarla metódicamente, pero sobre todo hay que trabajarla consciente y expresamente pensando que allí realmente tenemos no solamente una responsabilidad muy grande, sino una oportunidad que también es muy grande. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Bruce, por estas palabras de apertura. Una de las organizaciones que ha tenido gran relevancia en el marco de esta agenda de construcción de reconciliación y de equidad en Colombia es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Nos acompaña hoy virtualmente a través de un video Larry Sachs, director de USAID en Colombia, y pues los dejamos con sus palabras.
Muy buenos días a todos y todas, y un saludo muy especial a Bruce y la Fundación Andy, así como a nuestros socios del sector privado, Claro, Sierra Nevada y Dugotex, quienes compartirán sus experiencias hoy con nosotros. Más de 1.800.000 venezolanos han migrado a Colombia en los últimos años. Esta es una cifra nunca antes vista en el país. Todos los sectores de la sociedad y de la economía se han visto impactados por esta situación y la respuesta de los colombianos no se ha hecho esperar. Los colombianos han abierto sus puertas y sus corazones a los venezolanos que esperan encontrar un futuro posible en este país. El sector privado es uno de los actores que más retos han enfrentado con esta situación, pero asimismo es el actor que más probabilidades tiene de encontrar nuevas maneras de integrar a esta población, promover oportunidades de crecimiento económico y generación de valor a través de prácticas innovadoras. En este momento en que probablemente todos estén en sus casas escuchándome, Colombia necesita de toda la innovación de sus empresarios para recuperar la confianza de todos sus ciudadanos en el futuro. El fenómeno migratorio es un desafío en el mediano y largo plazo que implica hacer esfuerzos para promover la inclusión socioeconómica y aprovechar las fortalezas y la diversidad características de esta población en cadenas de valor o a través de oportunidades de empleabilidad. Una fuerza laboral diversa, comprometida y con nuevas ideas que puede enriquecer al sector empresarial y una generación de emprendedores buscando nuevos mercados y aumentando la competitividad nacional. Iniciativas como las que nos convocan hoy nos permiten mostrar la capacidad de emprendimiento de la comunidad venezolana que conocen diferentes oficios y que se esfuerzan por contribuir a la creación de empleos, ingresos y tejido social. Ellos son quienes representan al migrante que está transformando la realidad en los territorios y haciendo de este país su proyecto de vida. Las contribuciones de esos emprendedores al desarrollo de Colombia son muchas. Nuestro deber es encontrar formas de vincularlas y articularlas con el sector empresarial. Quiero reconocer los avances que muchas empresas han tenido en desarrollar procesos de inclusión laboral y económica con población migrante. El ejemplo y el camino que están forjando sin duda hará que muchas más se sumen. Por supuesto, quiero reiterar nuestra disposición para acompañarlos y hacer de este proceso un aprendizaje conjunto. Así como durante décadas los colombianos contribuyeron al desarrollo de Venezuela, este es el momento y una oportunidad en que los venezolanos puedan aportar a la construcción de una Colombia resiliente y en paz. Muchísimas gracias. Agradecemos estas palabras de Larry Sachs, director de USAID en Colombia. Los invitamos a seguir el minuto a minuto de este evento en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Andy, _Colombia y @Fundación Andy. A continuación, vamos a hacer la presentación del directorio Se le tiene migrantes y refugiados. Esta edición tiene por objetivo visibilizar emprendimientos de esta población con el fin de incluirlos económicamente como proveedores de compras operativas de las empresas. La estrategia de competitividad inclusiva de la Fundación Andy está enfocada en acompañar al sector privado en la inclusión de poblaciones y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de mercado, y una de estas formas de inclusión consiste en vincular emprendedores de poblaciones vulnerables como proveedores de compras que las empresas realizan en términos de necesidades operativas que estas organizaciones están dispuestas a recibir en el marco de relaciones comerciales con poblaciones vulnerables que tienen, bien sea elementos que pueden ser útiles para material publicitario, que pueden tener una proveeduría relacionada con insumos de aseo y cafetería, inclusive regalos corporativos, entre otros elementos de estas compras operativas. En estos 4 años de implementación del programa de compras inclusivas, tenemos una trayectoria desde la Fundación. Con este directorio de páginas blancas Se le tiene. Hemos realizado 2 ediciones nacionales del directorio de páginas blancas, 2 catálogos de agroemprendedores y 3 directorios regionales en Bogotá, Antioquia y Santander, con proveedores y emprendedores sociales de Colombia. Hoy estamos haciendo
el lanzamiento del Se le tiene Migrantes y Refugiados, que es una edición especial, como mencionó Bruce, con más de 200 emprendimientos sociales ubicados en el territorio nacional. Estamos con el interés de poder sensibilizarles a las empresas para que estas compras operativas sean cada vez una opción en su estrategia de inclusión de la población migrante en Colombia. Tenemos en Se le tiene Migrantes, en esta edición especial, que estamos realizando en el marco de la alianza con USAID y el programa Alianzas para la Reconciliación PAR de Acdivoca, y con la participación de aliados que atienden a la población vulnerable y estos emprendimientos como son la OIM, ACNUR, el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, FUPAT y la Cámara de Comercio de Bogotá. Este directorio recoge información de 220 unidades de emprendimiento en 7 departamentos. Esos 7 departamentos son Antioquia, Arauca, Guajira, Bolívar, Norte, Santander Atlántico y Bogotá Distrito Capital. La configuración del orden de este directorio está dada en 4 sectores productivos, básicamente productos alimenticios, artesanías, regalos corporativos, confecciones y otros. Dentro de este directorio está organizada la información en estas categorías. Las personas que ustedes van a encontrar allí con sus emprendimientos pueden ser localizadas a través de la guía que permitirá que hagamos desde la Fundación esta promoción del documento, desde las empresas, esta, invitación a que sus áreas de compras puedan generar una oportunidad y un espacio para realizar inclusión. Al interior de sus organizaciones hay muchas ventanas de oportunidad y la invitación es para que se puedan abrir y podamos generar esta interacción con los emprendedores sociales como proveedores de compras operativas. Esa es la intención de esta apuesta y como parte del evento de hoy, tenemos esta presentación. Estaremos enviando el directorio de páginas blancas a sus correos como parte de las memorias y también estaremos colgándolo en las páginas web de la Fundación, de la ANDI, para que pueda ser utilizado y a su vez difundido con quienes ustedes consideren para generar cada vez más acceso a esta información de oportunidades de inclusión. Continuamos con la agenda del día de hoy. Vamos a conocer con mayor profundidad 3 de los 5 casos referenciados en la investigación de inclusión laboral de migrantes, una apuesta del sector privado que tiene como fin, de acuerdo a lo que nos presentó Bruce en sus palabras de apertura, visibilizar que es posible generar inclusión, que es posible crear oportunidades y que hay aprendizajes dentro de estos procesos de inclusión. Tenemos como invitado para moderar este panel a Ricardo Amaya, director general de Acdivoca en Colombia. Nos acompaña Ricardo, quien es actualmente, aparte de ser el representante país de Acdivoca, tiene una amplia trayectoria con el BID, con CICAD, con OEA, y su experiencia de más de 25 años en programas de desarrollo, en temas de políticas públicas del sector agropecuario, entre otras, y 10 años con programas de USAID en Colombia, pues le dan mucha importancia a lo que puede aportarnos incluso dentro de toda esta construcción colectiva en términos de inclusión. Los 3 panelistas invitados hacen parte de las empresas que en el estudio que estamos hoy publicando y presentando a ustedes, pues participaron y pues le damos la bienvenida a María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia, del programa de sostenibilidad de esta entidad. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con más de 25 años de experiencia en temas de articulación, gestión social y sostenibilidad. Es asesora o ha sido asesora de dimensión de la primera infancia de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, responsable de articulación de oferta pública y privada del Departamento de Prosperidad Social y ha sido subgerente de estructuración del Fondo de Adaptación, entre otros. Roxana Mendoza, gerente de gestión humana de Dugotex. Ella es una ciudadana venezolana radicada en Colombia. Cuenta con una trayectoria de más de 10 años de experiencia en cargos de talento humano, con una maestría en dirección y gestión de recursos humanos, especialista en bienestar laboral y administradora de empresas, y ha sido reconocida en diferentes ámbitos por su participación en la implementación de proyectos de responsabilidad social empresarial, inclusión y bienestar. Y además nos acompaña en este panel Emiliano Moscoso Carulla, CEO y fundador de Sierra Nevada, comunicador social y publicista con MBA,
Desde los 18 años ha participado en proyectos como Launch Solutions, Margarita Cantillo Store, Lumínica, compañías que hoy no existen, pero que le dieron bases en todo su desarrollo emprendedor para crear Sierra Nevada. Sierra Nevada es referente de contratación de personas con discapacidad y migrantes, lo que les ha otorgado varios premios y distinciones dentro de los procesos de inclusión que promueven. Bienvenidos, bienvenido Ricardo. Adelante. Bueno, gracias Catalina, buenos días a todos. Pues es un placer estar aquí y obviamente creo que es muy clave y muy importante poder hablar de este tema. Hoy con la presentación que hiciste, pues sobran más palabras introductorias. Creo que es un panel muy interesante frente a todo lo que mencionó Bruce como contexto, tener representantes de diferentes sectores empresariales, del sector de las comunicaciones, de textiles, manufactura, del sector de gastronomía y personas que puedan compartir la experiencia que ha sido esta vinculación económica del sector migrante es un tema muy clave. Creo que el contexto que dio Bruce es clave de en qué punto estamos y cuáles son las oportunidades, los retos, pero también muchas de las dificultades que como sociedad colombiana estamos enfrentando con la inclusión social y económica de la población migrante. Relacionado con lo que pueden ser oportunidades, yo quisiera enfatizar en el programa de Alianzas para la Reconciliación de Ushuaia y Boca, también hicimos una encuesta muy grande a 11.000 personas y se reafirmaron muchas de las cifras, obviamente, que dio el Dani, pero tener una población que el 71% de ese 1.800.000 es menor de 30 años, creo que hay que mirarlo con sentido de oportunidad en el caso colombiano y en el caso de toda la dinámica social y económica. Tener claro que el 48% de esa población está en niveles de educación media comparado con el promedio colombiano, que es del 28%, creo que es otra oportunidad por digamos, sus capacidades, su estructura de formación. Tal vez frente a las oportunidades que se abren, hay una brecha que tiene la población migrante y es que de lo que nosotros revisamos, 4.4 tienen formación técnica o tecnológica comparado con un promedio de 17% que tiene la población colombiana. En promedio, luego ahí hay un área donde creemos que se pueden enfocar los esfuerzos. Hay un dato que encontramos nosotros y es que el 57% de la población que está ocupada, solamente el 9% hace aportes al tema de salud. Por lo tanto, creemos que es importante el desarrollo creciente y cada vez más comprometido de oportunidades formales de ocupación económica. Creo que hay una gran brecha que tenemos que desarrollar. Todo este panel, este lanzamiento que es tan importante y lo que vamos a hablar hoy, obviamente tiene que nadar contra corrientes adversas que el país tiene. Han salido encuestas que han mostrado que en esta situación de pandemia ciertos indicadores relacionados con xenofobia siguen creciendo. Y yo creo que es muy importante este tipo de eventos porque nos permiten a todos como sociedad, como actores claves, en este caso el sector privado, instituciones, la gerencia de fronteras de la presidencia, todos tenemos que tener claro que hay que construir una narrativa y mostrar mucho más claramente que efectivamente las oportunidades que Bruce mencionaba realmente lo son, que limpiemos, digamos, de todas las desinformaciones, ciertos sentimientos, ciertas prevenciones y que miremos realmente que esta situación le ofrece una oportunidad en el mediano, en el largo y desde el corto plazo a este país. Creo que hoy vamos a poder compartir muchas experiencias y tener un panorama también de las dificultades que desde la vida diaria de sectores empresariales se viven en ese objetivo que compartimos de abrir puertas de inclusión social y económicas para la población migrante. Creo que la ANDI, como siempre, fija en punta y lidera con toda esa estrategia de competitividad inclusiva la posibilidad de abrir puertas, el desarrollo del programa que se tiene, la estrategia del modelo genérico de empleo, que ha luchado por tener escenarios de vinculación laboral y de oportunidades económicas para muchos grupos de la población colombiana que están por fuera de las barreras de los mercados, de los mercados laborales,
creo que ha tenido un acierto en picar en punta y en tener estrategias para esta población. Entonces, creo que es muy oportuno. A los panelistas de antemano, muchas gracias. No nos conocemos personalmente, pero pues bueno, vamos a compartir este panel por esta vía, en esta situación. Y quisiera entonces empezar con que cada uno de ustedes nos contara a todos, muy breve, pues las reglas del juego es que más o menos son como 3 minutos por cada intervención en los diferentes módulos de preguntas, que nos hiciera un recuento desde sus empresas, sus organizaciones, esa estrategia de diversidad y que nos haga un recuento de cómo han hecho, cómo han abordado esos procesos de inclusión de población migrante. Si quieren empezamos con María Consuelo, por favor. Buenos días. Hola Ricardo, Catalina, Bruce y a todos los que nos acompañan y a mis compañeros panelistas, a Roxana y a Emiliano. Para nosotros desde Claro es muy importante poder participar y haber iniciado este proceso de transformación. Claro por Colombia es el programa de sostenibilidad de la compañía y lo que hemos hecho es alinearnos al corporativo, a nuestro holding que se llama América Móvil, donde estamos teniendo unos objetivos claros de sustentabilidad y que todas las organizaciones o operaciones de los diferentes países donde estamos debemos estar alineados. Igualmente, a partir del año pasado somos integrantes del índice de Dow Jones de sostenibilidad mundial, para América Latina, y eso también nos da una guía hacia dónde debemos trabajar. Para nosotros es muy, muy importante el tener claro los lineamientos y el compromiso para ampliar el impacto de la tecnología, facilitando la transformación del país hacia lo digital y mejorar las opciones de acceso a la conectividad. Por eso, a partir del año pasado, nos impusimos una meta, y la meta es la de ampliar nuestra contribución social y promover la inclusión laboral a las personas en situación de vulnerabilidad, como son jóvenes, mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, migrantes retornados y binacionales. Para eso, a través de una alianza con la Embajada de Canadá, con CUSO Internacional, con con la Agencia de Empleo y de Emprendimiento de Compensar y Universidad Claro, que es nuestra universidad corporativa, lo que hicimos fue generar una ruta de empleabilidad inclusiva que pudiera llevar a que estas personas en condición de vulnerabilidad tuvieran una opción laboral real y formal, porque eso era a lo que nos referíamos y es lo que se ha hablado en toda la mañana, son esas oportunidades que le debemos dar a estas personas que se encuentran en unas condiciones bastante complicadas y que entre todos podemos generar la diferencia. Entonces, lo que hicimos fue generar una ruta de empleabilidad que permitiera que con nuestros aliados y proveedores generar esas opciones de trabajo. ¿Qué hicimos? Al unir esas sinergias pudimos formar 115 personas, de las cuales de ellas 91 consiguieron una vinculación laboral efectiva y formal. Esto es muy importante. Las cifras, yo sé que frente a las cifras que nos decía Bruce de 1.800.000 personas que tenemos hoy como migrantes, más las personas vulnerables que tenemos nacionales, pues pueden no ser tan impactantes, pero si entre todos sumamos vamos a tener unos resultados más grandes. ¿Qué logramos con eso? Que incluimos una convocatoria, la selección, la formación de los beneficiarios, pero dándoles esas herramientas que tanto les faltaban. Por ejemplo, un acompañamiento psicosocial. Eso lo hicimos con CUSO. Les dimos un subsidio de transporte, les dimos alimentación, y también a las empresas que no se pueden sentir solas, hubo un acompañamiento jurídico para la vinculación de este tipo de población. Creo que lo que tenemos que rescatar es que si sumamos y podemos lograr esos resultados grandes de vincular y de darles oportunidades reales a la población vulnerable en esta situación a la cual se enfrenta. Gracias. Muy, muy bien. Rosana, si quieres, ¿continúas tú?
Claro que sí, muchísimas gracias, buen día para todos y de antemano este es un espacio sumamente valioso, particularmente para mí que también he estado en una circunstancia de migrante cuando llegué a Colombia en el 2015 y ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo estando de cara a el área de talento humano. Entonces creo que hay un sinfín de oportunidades de cara a, digamos, a esta situación de crisis migratoria. Particularmente la experiencia con Dugotex ha sido muy bonita porque en un principio, en el año 2017 específicamente, nosotros arrancamos con todo un proyecto de todo lo que tenía que ver con el tema social, responsabilidad social empresarial. De hecho, nuestro primer proyecto no fue la población migrante, sino fue incorporación de personal con discapacidad para nuestras plantas de producción. Realmente fue un éxito, fuimos reconocidos por la Alcaldía de Bogotá precisamente por abarcar una población con cierto grado de vulnerabilidad y en ese momento fue creciendo progresivamente pues toda esta crisis migratoria con unos grados abismales de desempleo. En ese momento diseñamos nuestro proyecto Tricolor, que realmente ha sido muy gratificante ver, digamos, situaciones de éxito muy bonitas desde el agradecimiento de la persona cuando adquiere su empleo, que impacta no solamente su vida, sino la vida de su familia, entendiendo obviamente la situación familiar y la trascendencia política que tiene cuando uno es venezolano y tiene que dejar su país no por una oportunidad, sino por una necesidad. Entonces, ese primer impacto fue fabuloso, pero antes de llegar ahí tuvimos que trabajar en varios pilares para ese proyecto. Hay que entender que lo primero es empoderar a los líderes y hacer campañas fuertes de sensibilización. Una compañía al nivel nuestro, que tenemos más de 1.300 personas, no va a lograr un éxito en proyectos de inclusión si no entiende lo que es la inclusión en sus diferentes aristas. Entonces ese fue el primer pilar que trabajamos, campañas de sensibilización, de comunicación corporativa, charlas educándonos a todos, incluso a los líderes de procesos que son los primeros que pueden influir de forma directa en que estos proyectos se ejecuten, porque desde la cabeza como la gerencia general hasta los equipos de trabajo somos uno solo y hacemos posibles que estos proyectos funcionen. Entonces ese fue uno de los primeros pilares. El segundo pilar fue específicamente cómo íbamos a hacer los procesos de selección masiva o cuáles iban a ser las fuentes de reclutamiento, hablando específicamente del proyecto de empleabilidad Tricolor. Entonces ahí específicamente con el equipo de gestión humana diseñamos unos parámetros como fuentes de reclutamiento a través no solamente de los portales convencionales, que creo que de hecho esta es una oportunidad de mejora importantísima, porque a veces la población migrante no sabe dónde buscar empleo, sino que se va a lo que puede googlear y encuentra, digamos, los portales convencionales, sino que hay un sinfín de estrategias a través del SENA, de cajas de compensación, de portales de empleo, de fuentes de empleo, que pueden volverse muy valiosas también para poder reclutar a esa población migrante. Ese fue el siguiente pilar que pudimos desarrollar como estrategia de gestión humana. Y luego el tercer pilar ya fue la contratación como tal, que también nos llevó a un proceso de sensibilización, pero ya desde el entrenamiento en el cargo, de educar a ese líder de proceso que también entendiera la curva natural de adaptación a esa posición de la cual estábamos brindando la oportunidad a esa población migrante, por lo que en este momento podemos decir con satisfacción que Dugotex, mejor conocida como su marca Diana Jordi, ha sido, digamos, siempre una compañía enfocada en la inclusión, como bien les mencionaba, no solamente de población migrante, sino también de población vulnerable, y que hoy día tenemos 10% de nuestra nómina de población migrante venezolana. Entonces, ha sido un acompañamiento progresivo también desde el punto de vista psicológico, de poder incluso sentarnos en una mesa de trabajo y decirles con un abogado, venga, que esta es la vía por la cual usted puede hacer su legalidad migratoria en el país. Entonces, esos han sido aportes que hemos podido brindar desde la Gerencia de Gestión Humana y desde la Gerencia General de Dugotex como experiencia particular. Muchas gracias, Roxana. Bueno, Emiliano, bienvenido y adelante. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sierra Nevada es una compañía que arrancó hace 10 años. Empezamos haciendo helados con una capital inicial muy pequeño. Eso fue en 2010 que llovía un montón. Nos fue pésimo vendiendo helados. Entonces empezamos a hacer hamburguesas y así usar, digamos, la infraestructura de heladera que teníamos. Desde el principio para Sierra Nevada fue muy importante poner en el centro a las personas dentro, digamos, la estrategia compañía. Y empezamos a fijar metas de contratación de personal. Al principio teníamos 5 empleados, 10 empleados, 15 empleados y así fijábamos las metas de crecimiento en función de contratación de personas. Luego empezamos a sofisticar un poquito más este tema de empleabilidad y empezamos a trabajar con personas sordas. Tuvimos también digamos, muy buenos resultados
y al ver la cantidad de personas que estaban llegando caminando, imagínense ustedes salir con toda su familia desde Venezuela a pie, caminar 1000, 2000 kilómetros, llegar a una ciudad que está a 2600 metros de altura. Si uno hace eso es porque realmente las condiciones en Venezuela están muy mal. Y eso nos llevó a empezar a buscar maneras de poder empezar a trabajar con estas personas. Al principio estaba arrancando el PEP, todavía nadie sabía muy bien cómo funcionaba eso. No podíamos abrir las cuentas en los bancos y empezamos pues a trabajar en encontrar esa ruta para poder contratar a estas personas. Nosotros creemos que las compañías debemos velar por la gente que está en nuestro territorio, independientemente de cualquier cosa, de su nacionalidad, de su orientación sexual, de si haya pertenecido a grupos de lo que sea, temas de raza. Entonces, simplemente creemos que las compañías debemos trabajar por la gente que está cerca a nosotros y a la gente con la que podemos trabajar. Entonces arrancamos ese proceso, fue muy duro al principio y de ahí empezaron a aparecer un montón de aliados, muy importante la ACNUR, la FUPAT, la misma Andy, TEN, TUSAID, y empieza uno a conocer todo un ecosistema de gente que está trabajando para integrar a esta población. Otro de los ejes que ha sido fundamentales para Sierra Nevada es la lucha contra la xenofobia. Desde el principio nosotros hemos expuesto en nuestras redes sociales qué pensamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Al puro principio incluso declaramos que estábamos viendo que había un problema muy grande con migrantes y que íbamos a empezar a contratar migrantes y empezamos a generar, digamos, conversaciones en las redes también para visualizar toda la problemática que están viviendo esta población. Y un poco pues nos hemos dedicado a eso, a integrar a poblaciones de difícil empleabilidad. En este momento nosotros tenemos un proyecto que se llama el Menú Solidario. Es un proyecto que nace a raíz de la pandemia, de que mucha gente no puede salir a trabajar. El tema del hambre realmente está azotando a Bogotá y lo que hemos encontrado es que, de nuevo, la población más afectada es la población venezolana. Son los primeros que quedaron sin trabajo, son los primeros que empezaron a sacar de los pagadiarios. La situación de vulnerabilidad de los venezolanos es realmente muy fuerte y creo que es muy importante que las empresas de Colombia tengamos esa conciencia y empezamos a mirar cómo integramos a esta gente que está en nuestro territorio, que ha vivido una doble tragedia, sale huyendo del hambre y de la falta de medicinas de Venezuela, llega a Colombia, se encuentra con unos temas de xenofobia muy fuertes y ahora cae todo este tema de la pandemia y vemos cantidades de niños y de familias viviendo en la calle, tratando de volver en los buses. Los que vuelven en los buses muchas veces les va fatal otra vez en la frontera. Hay temas de trata de blancas, de grupos ilegales que están reclutando gente. Realmente es una tragedia y creo que los empresarios debemos empezar a mirar cómo generamos puestos de trabajo, cómo recuperamos puestos de trabajo, cómo mantenemos puestos de trabajo. Y es un reto muy grande el que afronta en este momento Colombia, teniendo en cuenta que es el mayor receptor además de migrantes. De acuerdo, muchas gracias, Emiliano. Yo quisiera que nos compartieran si en la experiencia de ustedes, qué barreras, qué dificultades han identificado para la contratación o vinculación laboral de personas migrantes. Y si quieren empezamos con la experiencia de Roxana. Claro que sí. Digamos que la principal, y es evidente, y lo hemos mencionado en muchísimos espacios, es el margen de legalidad migratoria, porque la documentación que se requiere para garantizar la legalidad y obviamente las garantías de seguridad social y demás, te limitan a un permiso especial de permanencia o a las visas especiales que están en el sistema migratorio y que obviamente tenemos que apegarnos a ellos porque pues es el margen legal del país. Sin embargo, cuando vemos la situación particular de que no se emiten pasaportes porque no hay papelería para pasaportes, de que no hay renovaciones de pasaportes, ahí ya nos encontramos con una limitante latente y por ende pues no podemos hacer la contratación legal
así tengamos a las personas con el perfil idóneo que yo, mi compañía, pudiera estar necesitando. Creo que esa sería la primera limitante. La segunda, yo creo que la aceptación y ese término de xenofobia, a pesar de que tú hagas jornadas de sensibilización y eduques a la gente en diferentes espacios, siempre va a existir y es natural y siempre va a haber resistencia, pero es algo que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir fomentando en aras de mejorar y entender que nadie quiere salir de su país, digamos, por voluntad propia, y que esta es una situación de crisis, no solamente con los países fronterizos como Colombia, Perú, Ecuador, sino que ya tiene una connotación de trascendencia mundial y política. Entonces creo que todavía nos falta mucho terreno para entender, sensibilizarnos y ser empáticos en que hay que seguir generando oportunidades y que de alguna manera en los equipos de trabajo tiene que ya alivianarse esa fricción insana de que porque es venezolano pues tiene un trato diferente. En nuestro caso eso de alguna manera lo hemos tratado de trabajar fuerte, fuerte, fuerte. Y yo creo que la tercera pudiera ser que esa curva de las que yo le hablaba hace algún momento, de adaptación a los cargos, evidentemente puede ser un poco más larga de lo normal porque la idiosincrasia es otra, porque la experiencia o la trayectoria que puede traer la persona, así tenga experiencia en el mismo cargo fuera, puede ser diferente. Entonces creo que esa puede ser una limitante no tan trascendente como las demás, pero que igual hay que tener en cuenta al momento de poderlos contratar, de tal forma que el entrenamiento en el cargo cuando la persona llegue, pues tenga un proceso de inducción bastante sólido. Ok, muchas gracias. María Consuelo. Bueno, para mí los problemas más graves son primero la sensibilización y la socialización frente a nuestros aliados y proveedores. O sea, es lograr, y lo decía Roxana ahorita en la primera intervención, es lograr mostrar que estamos aportando y que podemos hacer algo, que esto no es filantropía, sino que estamos yendo más allá. Esa para mí es la primera. La segunda son los temas de cierre de brechas de alimentación, transporte, porque si bien se tienen que formar para poder ejercer diferentes cargos, tenemos que darle la oportunidad de que se formen de manera adecuada. Y para eso pues hay que pensar en unos auxilios de transporte, en alimentación, porque si no, tienen que dedicarse esta población vulnerable a buscar el sustento diario y dejan la formación y por lo tanto pues habrá deserción de esos procesos. Y por último, los temas de documentación también y temas de, por ejemplo, que hemos encontrado nosotros de una persona que cumple con todo el proceso de formación, tiene el mejor rendimiento, pero cuando ya se va a cerrar el proceso de contratación, identificamos, por ejemplo, que no se puede contratar porque le hace falta unos lentes para poder desempeñar su cargo. Y es rechazado por esa circunstancia. Entonces lo que tenemos que buscar es también darle la oportunidad a esa persona generándole, o sea, dándole los lentes y haciendo una revisión médica previa, porque también ahí se sumó la epidemia que tuvimos el año pasado de paperas, donde también eso se volvió medio pandemia en algunos sectores y se contagiaron muchas personas. Entonces hay que partir de cosas básicas como revisar la cartilla de vacunación de esta población, darle las vacunas y lo que necesiten, así como los elementos para poder desempeñar bien sus cargos. Esos serían mis tres. Ok, interesante que tanto Roxana como María Consuelo han mencionado cosas que salen de lo que uno consideraría que es el mero entorno empresarial, que es una cosa mucho más amplia y creo que al final podemos hablar más sobre eso. Emiliano, por favor. Bueno, nosotros no hemos encontrado mayores problemas. Tal vez hay veces uno quiere contratar gente y hay problemas con papeles. Digamos que eso es como la limitante más grande, que hay veces uno quisiera contratar algunas personas que legalmente no puede. Sin embargo, el gobierno colombiano ha hecho un trabajo muy, muy importante y muy bueno en abrir sus puertas y encontrar mecanismos para hacer contratación legal, y todo el tiempo hay mecanismos nuevos y no hemos estrenado aún, pero entiendo que había alguna manera para que las empresas pudieran pedir que le entregaran el PEP a algunos venezolanos con un contrato de trabajo. Por el contrario, solamente he encontrado cosas positivas. Primero, una cantidad de aliados y de personas súper pendientes a ayudar de organizaciones como las que mencionaba ACNUR, FUPAD, la misma Andy, TENT, en esta fundación en Nueva York, el mismo USAID, tienen un montón de herramientas para facilitar todos esos procesos de contratación.
Entonces realmente las facilidades son todas, es muy sencillo empezar a hacerlo, es simplemente tener la disposición de arrancar y se abren un montón de puertas muy interesantes, y también dentro de las compañías empiezan a pasar cosas muy interesantes. Hoy en día hablamos de hallacas, de arepas, hay toda una mezcla, digamos, cultural que enriquece a las compañías, que genera unos lazos de unión muy fuertes, y eso lo hemos identificado más bien como una fortaleza. Entonces, también todas las puertas que abren. Nosotros el año pasado estuvimos, imagínense, hablando sobre el papel de las pymes en la Unión Europea, en Bruselas, estuvimos en Washington, nos entregaron el Premio Ciudadano Corporativo de las Américas. Realmente esto nos ha abierto un montón de puertas, y lo que hemos encontrado son solamente temas positivos y más bien muy poca resistencia y muy poca dificultad para poder trabajar con esta población. Qué bien, muchas gracias. Una última pregunta, y me ha quedado claro, y creo que a todos, y es que en los tres casos, ustedes son empresas que están muy comprometidas en general con los temas de inclusión, con la inclusión y diversidad a nivel de las empresas. Pero dado el tema del panel de hoy, específicamente, ¿qué beneficios han encontrado ustedes más allá de esas estrategias de diversidad que cubren varias poblaciones? ¿Qué beneficios han encontrado con esa experiencia de contratación de población migrante? ¿Qué cosas han visto en términos de, obviamente, del tema empresarial, pero también del ambiente empresarial, en las diferentes dimensiones? Ustedes podrían compartirnos qué han encontrado de aspectos positivos por la contratación de esta población. Y si quieres, Emiliano, ya que estás ahí, puedes empezar tú. Listo. Pues algo muy interesante que hemos encontrado en general cuando uno trabaja temas de inclusión es que uno se encuentra con otras compañías, otras empresas, otras organizaciones que están trabajando con el mismo fin. Es decir, las causas se encuentran, y eso genera unas redes de networking y de trabajo muy interesantes. Eso, digamos, a cara como de relaciones de la compañía. Y después, pues es igual que trabajar con colombianos. Yo no siento que haya algo, digamos, distinto a eso. Simplemente pues es trabajar con la gente que está en el entorno, con la gente que lo está necesitando. Esto genera también dentro de la compañía unas cosas muy fuertes también de abrazar causas y de trabajar con una causa. Es decir, nosotros pues no somos una compañía que hace hamburguesas, simplemente. Nosotros somos una compañía que pone a las personas y pone una serie de causas como objetivo, y después el levita y todo eso son consecuencias. Entonces pues esto hace parte de lo que se trata la compañía. Lo asumimos como algo muy natural, y pues como te decía, solo cosas positivas y solo buena energía, y bueno, pues esto es lo que nos mueve a nosotros. Qué bien. María Consuelo. Pues lo más positivo es cambiar el imaginario que tenemos las empresas, o que tiene el público en general, de pensar que la población vulnerable es una población que no es comprometida o que no es responsable. Hemos tenido muchísimos, y tal vez el 90% de los casos son personas que aún siguen vinculadas, que el rendimiento laboral es excelente, tienen la misma medición que todos los empleados de las compañías, de nuestros aliados, y esto lo que permite es cambiar esa imagen negativa de la población vulnerable, porque sí quieren trabajar y sí tienen la intención de estar alineados con el objetivo primordial de X o Y empresa, de sacar adelante y obviamente de tener una oportunidad para ellos. Qué bien. ¿Y Roxana? Yo creo que lo primero que puedo destacar es el sentido de pertenencia. Quizás por la misma circunstancia de vida o la situación que atraviesan a nivel familiar, se arraigan mucho a esa oportunidad que tú le generaste del empleo, ¿no? Entonces, desde el día uno, nosotros que somos un sector de retail, pues se apoderan de la marca, fomentan, digamos, el tema de marketing incluso de la compañía. El segundo aspecto que puedo resaltar indiscutiblemente, como lo mencionaban en mi introducción, es el margen de rotación de personal
considerablemente en los procesos donde hemos contratado población migrante, incluso personas con discapacidad. Hemos tenido un margen de rotación de personal muy bajo y incluso pues la productividad, sobre todo en las plantas de producción que tenemos, ha mejorado muchísimo. Y eso es algo que hemos tenido que medir para poder demostrar por qué es bueno llevar a cabo este tipo de proyectos y ser como también abanderados para otras compañías. Ese networking del que hablaba uno de los panelistas ahorita es súper valioso, es súper importante, aunque creo que todavía nos falta mucha articulación de la empresa privada. Creo que somos más los que estamos dispuestos a seguir trabajando en este tipo de iniciativas. Ok, pues muchas gracias. Ustedes han sido muy juiciosos con el uso del tiempo. Yo quisiera en esta última parte, y creo que el solo oírlos ha sido bastante aleccionador y bastante ilustrativo de este objetivo que se está buscando de compartir con varias audiencias, que estos procesos de contratación, de inclusión económica son positivos, son viables, se pueden mantener y parten de la base, digamos, de la convicción y del compromiso sobre la diversidad, sobre la inclusión en términos generales. Pero aprovechando el tiempo y además de lo que nos comentaron y teniendo en cuenta que dentro de la audiencia hay empresarios, hay actores claves, yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes a modo de mensaje como un último testimonio sobre lo que estamos hablando, o sea, que nos manden a todos sí, un mensaje o pongan de relevancia algún concepto importante frente a este tema de inclusión general y de inclusión de población migrante. Entonces, si quieres, Roxana. Claro que sí. Yo creo que el mensaje acá es no tengan temor. Realmente todos, yo creo que cuando empezamos algún proyecto de inclusión diferente a lo que conocemos de manera convencional, nos da un poco de miedo. Atrévanse. Tienen que romper con ese paradigma de que no va a funcionar. Hay que atreverse, sí, obviamente, trabajando fuerte con la sensibilización, porque es algo nuevo para muchas compañías, pero yo creo que en la medida que todos tengamos esa pasión por impactar positivamente la vida de las personas, porque eso es lo que hacemos, cambiar la vida de esas personas de población vulnerable, personas con discapacidad, o generar oportunidad de empleo a un venezolano, estamos cambiando vidas. Entonces yo creo que ese es el mensaje más bonito que les puedo dejar desde mi experiencia, no solamente como mujer migrante, sino como líder de un área de talento humano, una compañía que se atrevió, que apostó y que le ha funcionado. Entonces ese sería mi mensaje para todos. Muchas gracias. María Consuelo. Bueno, muy de la línea de lo que dice Roxana es, perdamos el miedo, trabajemos por implementar estos proyectos. Al iniciar no es fácil, el convencer a todo el entorno corporativo es un proceso también de sensibilización al interior de las compañías, pero se puede hacer y se puede hacer con unos aliados tan buenos como los que tenemos todos acá y buscar unos objetivos reales y que podamos medirlos. Eso nos permite demostrar que es una realidad y que se puede cumplir. Entonces lancémonos al agua y implementemos esas prácticas en cada una de las compañías. Podemos iniciar con proyectos chiquitos, pero vamos a tener un impacto muy grande frente a esta población. Muchas gracias. Emiliano. Bueno, pues los empresarios estamos pasando un momento muy duro. Particular, pues mi sector, la restauración, está muy golpeada. Pero creo que el mensaje es ese. Lo que debemos hacer en este momento es buscar generar puestos de trabajo, es buscar expandir nuestras compañías, aprovechar la coyuntura para crecer, para generar nuevos puestos de trabajo además para toda la población que está en nuestro territorio. Hay que hacer un énfasis, pues población venezolana realmente es la que está en una situación de mayor vulnerabilidad, que tenemos que ver cómo echamos cómo ayudamos. Necesitamos las empresas créditos blandos, muy blandos, a largo plazo, para poder aprovechar esta coyuntura, para generar nuevos y más puestos de trabajo, para hacer una expansión, para crecer en territorio, para poder empezar a trabajar más con las regiones. Entonces, que aprovechemos la coyuntura del momento, no para recogernos, sino al contrario, para crecer nuestras compañías y para generar nuevos puestos de empleo para nacionales, migrantes internos, migrantes externos. Absolutamente toda la gente está necesitando
de trabajo. Entonces, el llamado a los empresarios es que no nos recojamos, sino que busquemos más bien la manera de expandirnos en este momento y de generar nuevas oportunidades de trabajo, y es la manera como vamos a salir de este rollo en el que estamos metidos. Bueno, pues muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por los testimonios, por ilustrarnos a todos. Felicitaciones además porque creo que todos los que estamos oyendo nos quitamos el sombrero por la forma como desde diferentes sectores, diferentes empresas se manejan estrategias de diversidad e inclusión que incluyan, valga la redundancia, a población migrante. Creo que la sociedad colombiana tiene que repensarse con este nuevo actor, con este nuevo grupo social que sin duda hace y seguirá siendo parte de la sociedad colombiana. Y todos los estudios han demostrado a nivel mundial que la diversidad les ayuda a las empresas, que las empresas deben parecerse a cómo es la sociedad, y la sociedad es diversa, y en el caso de Colombia esa diversidad incluye a la población migrante. Entonces, muchas gracias por los testimonios, y sé que hay preguntas ahí en el chat, y pues tendremos la sesión de cierre. No quiero comentar mucho más porque creo que ha sido muy claro lo que ustedes han compartido con nosotros. De nuevo, muchas gracias a nombre de la ANDI, de todos los organizadores, y Catalina, quedamos en tus manos. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, María Consuelo, Emiliano, Roxana, por su participación, por dejarnos conocer más sobre estas iniciativas que han venido adelantando, liderando. Estamos seguros que son un referente en este tema en el país. Así queda plasmado en el paper que estamos hoy presentando. Para cerrar este espacio, invitamos a uno de nuestros aliados en el modelo genérico de empleo inclusivo, la Fundación Corona, en cabeza de su director ejecutivo Daniel Uribe, y Ricardo, que haremos como un breve cierre en el marco de este evento. Adelante, Daniel. Gracias, Catalina, Ricardo y a todos los socios. Creo que ha sido un súper evento, y muchas gracias a los empresarios por todo lo que han compartido. Yo quisiera hacer 3 comentarios que creo que son muy importantes. Esta publicación con casos de éxito muestra que realmente hay un ecosistema de actores trabajando para la inclusión laboral de población migrante. Creo que es un tema muy importante, las cifras que se tienen, los datos. Creemos que, como modelo de empleo inclusivo, tanto la Fundación ANDI, Activoca, USAID y Fundación Corona hemos trabajado en consolidar este tipo de información, qué metodologías hay, qué herramientas, y cómo trabajando de forma articulada se puede trabajar mejor. Y lo escuchábamos en cada uno de los casos, de los empresarios y en los casos de éxito. Creo que es un punto súper importante. Un segundo componente, creo, es realmente al entender del casi 1.800.000 personas que el 40% tiene ya PEP, ¿sí? Dentro de la parte de regulación, es cómo podemos trabajar este tema de regulación con los empresarios para que conozcan cuáles son realmente las necesidades para ir cerrando estas barreras en los procesos de selección. En conjunto, con los aliados, con ustedes y con varias de las empresas, hemos logrado trabajar en Bogotá, en Cúcuta y en otros territorios, trabajando en procesos de selección de las empresas, y como lo muestran, es posible. Entonces yo creo que es muy importante que estos casos inspiren a otros actores, inspiren a muchos de los empresarios que nos están acompañando en este evento, a ver que sí es posible, y que no es posible desde una mirada de responsabilidad social. Lo demostraban, hablaban de productividad, hablaban de rotación, de menor rotación. Entonces yo creo que entender la inclusión laboral de población migrante, reconociendo el bono demográfico que mencionaba Bruce al inicio, es muy importante entender esta población con competencias hacia la competitividad y productividad de las empresas, como un segundo componente. Y el tercero es, debemos seguir trabajando de forma articulada. Es muy importante, muchos hablaban de, son empresarios, los empresarios pues tienen su modelo de negocio en sus sectores, unos más centrados en la parte humana, otros más en la parte de negocio, pero se complementan. Pero ¿cómo ven la cadena hacia atrás? ¿Quién está trabajando en formación? ¿Quién está trabajando en intermediación laboral? ¿Cómo todo esto, cada uno de los eslabones que reconoce el modelo de empleo inclusivo, es fundamental para que cuando las personas lleguen vean una atención integral, y cuando las empresas entiendan que no están solos, que están acompañados, que hay muchos actores, pues realmente se van a hacer cambios como sistémicos y sostenibles? Entonces realmente pues es muy gratificante ver casos de éxito que demuestran que se puede. Los volúmenes del problema son mayores y debemos pues seguir sumando y articularnos todos. Y quiero pues agradecerles pues a todo el equipo del modelo de empleo inclusivo y a los aliados por haber construido este documento de gran relevancia para el país en un momento como este.
Gracias, Catalina. Gracias, Daniel. Ricardo, si nos acompañas, por favor, con unas reflexiones para el cierre. Gracias. Gracias, Catalina, y hola, Daniel, ¿cómo vas? Un placer saludarte. Y bueno, yo creo que de verdad me pareció muy interesante y muy preciso lo que señalaron los diferentes empresarios. Creo que primero, al final esto es de base, como lo mencioné hace un momento, desde mi punto de vista, esto es una estrategia de diversidad e inclusión. La sociedad colombiana es diversa, pero hay muchos grupos, ahora la población migrante, como lo se ha venido hablando, pero hay barreras de inclusión laboral y económica para poblaciones étnicas, para personas en condición de discapacidad, para población LGTBI, para jóvenes, para mujeres y más cuando hay madres adolescentes. Yo creo que es algo que la sociedad colombiana cada vez tiene que trabajar mejor y repito, la población migrante es un actor que ya es un actor de la sociedad colombiana. Vi por ahí una pregunta en el chat que cómo se desplaza una u otra población, pero yo creo que lo que es importante es mantener claro, y así se ha manejado, como mencionaba Daniel, en la estrategia del modelo genérico y de empleo inclusivo, que es todas las poblaciones que hoy sufren barreras de entrada y acceso al mercado laboral, y así hay que abordarlo. Y obviamente haciendo los énfasis respectivos en cada una de esas poblaciones y hoy en la que nos ocupan, el tema de la población migrante. Segundo, creo que hay que rescatar, y eso estoy de acuerdo, hay que promover que las empresas ganan con la diversidad y en este caso con la inclusión de población migrante. La diversidad al interior de las empresas, lo que los testimonios de los representantes de las empresas del día de hoy mostraron que fue positivo para ellos, que es positivo tener claro esa causa, tener abiertos esos entornos laborales diversos. Creo que las empresas ganan mucho, ellos y sus redes sociales, económicas, proveedores, etcétera, creo que ganan mucho reconociendo esa diversidad. Tercero, que aquí hay cosas que hay que hacer que van más allá de los alcances empresariales, que hay que articular con una visión de sistemas, como se lo propone el modelo, y reitero lo que dice Daniel, que hay que hacer cosas de ajuste de los modelos de formación, de acceso a programas especiales de subsidio para poner en el mismo partidor a la población que tiene barreras de acceso a oportunidades laborales, y en este caso a la población migrante, y todos los temas de formación y apoyos adicionales. Y lo último que también creo que salió mucho en el panel y que lo hemos trabajado es que esto es un tema de alianzas, que yo creo que hay muchos que trabajamos, hay muchos que hacemos esfuerzos y como siempre en muchos de los grandes temas de este país hay la necesidad de esfuerzos muy grandes por articular los diferentes esfuerzos, por ordenar, por no repetirse, por ser mucho más eficaces y eficientes en el ordenamiento y alineamiento de los diferentes esfuerzos que se hacen desde diferentes sectores, tanto públicos como privados como comunitarios. Entonces yo pues, creo que rescato del día de hoy estos énfasis y muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Ricardo y Daniel. Les recordamos que por el chat estamos compartiendo el link del paper de empleo inclusivo de población migrante. Básicamente, solo para complementar en línea de lo que Daniel y Ricardo nos han ofrecido como palabras de cierre, unos elementos generales que pude como anotar de las reflexiones que nos acercaron María Consuelo, Emiliano y Roxana, y es el entorno de las organizaciones y sus áreas internas requieren para hacer inclusión de la decisión de la alta dirección. Allí como hacer como relevante ese papel de voluntad política y digamos empresarial en términos de tomar la decisión de hacer inclusión y trabajar al interior de las áreas a través de las cuales esto se puede concretar, especialmente el tema de recursos humanos, las áreas de compras, inclusive de proveeduría y de sostenibilidad. Es decir, son muchas las áreas, por mencionar algunas, centrales dentro de lo que es el proceso al interior de las empresas. Y a nivel externo, claramente, la síntesis se centra en las alianzas. La oportunidad de generar inclusión es una oportunidad de crecer y vimos que gran parte también de los beneficios están en el tema
cultural, en el tema relacional de las personas, de todo el aprendizaje humano, de todo el crecimiento en capacidades y la oportunidad de innovación que genera una interacción propiciada a partir de este tipo de ejercicios de inclusión. Bueno, con esto simplemente agradecer a todos su participación en este espacio. Igualmente a los correos estaremos compartiendo las memorias de este evento. Igualmente agradecer a Bruce las palabras que nos ha acercado de estar presente en este evento. Daniel, Ricardo, muchas gracias. Igualmente pues a USAID, a Lourdes por sus palabras y a nuestros panelistas invitados, María Consuelo, Emiliano y Roxana, nuevamente, que tengan un buen día. Estamos cerrando sobre el tiempo previsto para esta convocatoria. Igual agradecemos a todos los participantes de medios de comunicación que nos acompañan y pues finalmente recordarles que en términos de lo que es este lanzamiento en redes hemos estado difundiendo, movilizando, publicando y pues agradecer que ustedes puedan referir esta actividad, esta temática desde los documentos igual que reciban, pueden compartirlos. Recordamos que en esta actividad pues nuestro interés es propiciar cada vez más contar historias sobre la realidad, la posibilidad y la factibilidad de generar inclusión a través del modelo de negocio de las empresas. Esa es nuestra tarea, acompañarla, visibilizarla y promoverla. A todos un buen día, un saludo especial, cerramos la transmisión. Gracias. Muchas gracias. Buen día.